Corría el año 1968. La URSS acaba de presentar su nuevo caza de alta gama, el MiG-25. Es capaz de alcanzar mayor altitud y velocidad, es mucho más maniobrable y en general más apreciado por sus pilotos que su homólogo estadounidense, el F-4 Phantom, un avión del que ya os hemos hablado aquí en Megaprojects. En ese momento, este nuevo avión soviético hace temblar a las fuerzas aéreas estadounidenses. Por si fuera poco, Estados Unidos llevaba atrapado en la guerra de Vietnam casi 10 años, un tiempo durante el cual había perdido más de 200 F-4. Llegaría a perder otros 300 antes de que la guerra terminara. Estaba claro, los Estados Unidos de América necesitaban un nuevo héroe, y a finales de 1972 ese héroe surgió. Un avión de combate tan exitoso que no solo nunca ha caído en un combate aéreo, sino que sigue en servicio más de 50 años después de su primer vuelo. Hablamos del mítico McDonnell Douglas F-15 Eagle, quizás el mejor avión de combate de todos los tiempos. ¡Arranquemos! Pero antes, y hablando de grandes proyectos de gasto público como son los cazas de última generación, ¿te has dado cuenta de que la deuda pública se está convirtiendo poco a poco en uno de los mayores retos de la economía mundial? Ojo, que no es ninguna broma. Si os parece pensar, cada vez hay más y más noticias alarmistas sobre esta cuestión. Y la verdad es que no es para menos. En el caso de países como Estados Unidos o España, las estimaciones oficiales apuntan a que si no cambian las cosas, la deuda pública podría superar el 185% del PIB para el año 2050. Y eso es mucho decir. Hablamos de un panorama que podría terminar causando una gran crisis financiera. ¿Y por qué os cuento esto? ¿No estamos hablando del F-15? Bueno, pues porque hay una pregunta que sí o sí toca responder. ¿Cómo demonios se puede frenar los incrementos de la deuda pública? Pues bien, ojo al caso súper interesante de Suiza. Os contamos todos los detalles en el último vídeo de Si lo hubiera sabido. Os dejo el link abajo en la descripción. Y ahora sí, continuemos con el F-15. La historia del F-15 comenzó en las profundidades de la burocracia estadounidense. El entonces secretario de Defensa, Robert McNamara, buscaba desesperadamente formas de reducir los excesivos costes del ejército estadounidense. La opinión pública había empezado a volverse en contra de la guerra de Vietnam, y por ello el cheque en blanco a las Fuerzas Armadas ya no podía sostenerse. Esto le llevó a tomar, allá por el año 1965, la fatídica decisión de que las Fuerzas Aéreas y la Armada estadounidense adoptaran un único avión estandarizado para las misiones de caza, otro para las misiones de bombardeo y un tercero para la vigilancia. Vamos, la misma idea que estaba detrás del desarrollo del famoso F-35 del que ya hemos hablado aquí en Megaprojects y también hemos hablado millones de veces en nuestro canal hermano VisualPolitik. Esta decisión, cuyo principal objetivo era reducir costes, dio lugar al desarrollo del avión de ataque a larga distancia F-11 Aardvark y al cazabombardero F-4 Phantom. Cada uno de ellos, a pesar de su capacidad, recibió numerosas críticas. El F-11 fue criticado por carecer de capacidad suficiente para transportar cargas pesadas y el F-4 por ser demasiado lento y difícil de maniobrar, especialmente a bajas altitudes a las que tenían que volar la mayoría de los cazas de combate en las batallas de Vietnam. Todo esto llevó al Departamento de Defensa estadounidense a publicar una convocatoria de diseño en el año 1968. Esta convocatoria exigía que los diseños fueran capaces de alcanzar Mach 2,5 y que fueran fácilmente maniobrables a todas las altitudes y que consumieran menos combustible que cualquier otro reactor anterior que hubiese estado en uso en Estados Unidos. Esta exigencia, por cierto, formulada tan solo unas semanas después de la presentación del MiG-25 soviético, fue un claro intento de los militares estadounidenses de imponerse a la amenaza soviética. ¿Y sabéis qué? Lo lograron con creces. El Departamento de Defensa recibió 4 diseños, uno de General Dynamics, otro de la Fairchild Republic, otro de la North American Rockwell y otro de McDonnell Douglas. Al final se decidió que el mejor avión para mejorar los defectos del F-4 Phantom sería el diseñado por el creador del F-4, y así es como, en junio de 1969, McDonnell Douglas obtuvo el contrato que permitió nacer al F-15. Existen 7 variantes principales del F-15. La A, la B, la C, la D, la E
La 2 y la X. El A y el B fueron los primeros modelos, presentados en julio de 1972 y 73 respectivamente. La única diferencia notable entre los dos aviones es que el A era monoplaza y el B biplaza. Esta decisión de diseño se tomó específicamente para que el B pudiera competir mejor con el F-4, uno de cuyos principales argumentos de venta era ser uno de los primeros aviones caza de la historia diseñados como biplaza, lo que le permitía a uno de los pilotos centrarse en pilotar el avión y al otro localizar los objetivos y encargarse de la comunicación con el mando aéreo. Otra clara ventaja de las variantes A y B sobre sus competidores era la inclusión de un radar de derribo pionero entonces. Este módulo había sido diseñado específicamente por la McDonnell Douglas para superar el problema clave al que se habían enfrentado los cazas estadounidenses en Vietnam, una guerra en la que muchos pilotos de F-4 tuvieron que recurrir a menudo a los derribos con ametralladora debido a la incapacidad de sus cazas para asegurar bloqueos de radar de los MiG enemigos. Esto se debía principalmente a la tendencia de los MiG a volar a una altitud excesivamente baja, apenas por encima de las copas de los árboles, y como resultado de eso, los árboles interferían demasiado con el radar anterior. Pues bien, McDonnell Douglas afirmó que su nuevo radar había superado completamente el problema al que se enfrentaba el F-4 y que debería ser totalmente capaz de asegurar un bloqueo a baja altitud. Una vez demostrada esta afirmación, McDonnell recibió inmediatamente un pedido de más de 500 F-15 A y B para su incorporación inmediata a las Fuerzas Armadas. Y aunque la guerra de Vietnam terminó en el 75, no frenó el desarrollo de la McDonnell Douglas. Así que solo unos años más tarde, en 1978, se introdujo la primera mejora importante en la gama F-15 con el lanzamiento de los F-15C y D. Estos aviones se convertirían en la versión más producida en serie del F-15 y aunque ya no están en servicio en las fuerzas aéreas estadounidenses, siguen siendo uno de los reactores más utilizados de todos los tiempos. Al igual que sus predecesores, la única diferencia entre el C y el D es que el C es monoplaza y el D biplaza. No obstante, el nuevo modelo presentaba 4 mejoras importantes con respecto a la generación anterior. En primer lugar, el nuevo avión podía transportar una cantidad drásticamente mayor de combustible, tanto interna como externamente. Esto no solo permitía misiones de mayor alcance, sino que sobre todo permitía permanecer más tiempo en el aire. Y es que otra queja que se había planteado en la guerra de Vietnam era el pequeño depósito de combustible del F-4. A menudo esto significaba que tan pronto como el Phantom despegaba, el avión se quedaba sin combustible. Esto significaba que en cuanto se oía sobrevolar un F-4, los cazas del Vietcong simplemente se agachaban y esperaban. Esto ya no ocurría con el F-15. La segunda gran ventaja del nuevo avión era el aumento igualmente drástico del peso máximo en vuelo. Los nuevos modelos podían transportar hasta 27.600 kilos en el despegue, frente a la capacidad de los A y B de poco más de 18.000 kilos. Por supuesto, esto permitió no solo un aumento aún mayor de la capacidad de combustible, sino también un vasto incremento del número de armas que podían transportar los nuevos reactores. Ahora podían llevar hasta 16 misiles aire-aire diferentes a la vez, así como un cañón rotativo M61A1 Vulcan de 20 milímetros en el morro. La tercera gran ventaja de los C y D era que no solo podían llevar más misiles, sino también mejores misiles. El ordenador central de a bordo del F-15 incorporaba soporte para los nuevos misiles aire-aire AIM-7 Sparrow y AIM-9 Sidewinder, así como para el nuevo misil aire-aire de largo alcance AIM-120 AMRAAM del tipo dispara y olvida. Y es que este último misil no solo era capaz de alcanzar objetivos fuera de la línea de visión del piloto, sino incluso de mantener el blanco aunque el F-15 lo perdiera. Se trataba de un arma revolucionaria que convirtió a los F-15 C y D en los cazas más avanzados de su época. La última gran mejora con respecto a los A y B fue la inclusión del primer radar del mundo con procesador de señales programable o PSP,
PSP. Este radar permitía al piloto o al copiloto en un F-15D reprogramar el radar en pleno vuelo. Esto podría resultar especialmente útil si el avión tiene que cambiar de tarea para enfrentarse a objetivos terrestres o a helicópteros, o si el avión al que se enfrentaba el F-15 empleaba contramedidas, en cuyo caso el PSP podía utilizarse incluso para superarlas. En última instancia, el radar PSP revolucionaría el desarrollo de los cazas y acercaría al F-15 a la sustitución del F-4 como caza de ataque polivalente. Con todo, la guinda del pastel del F-4 llegaría en el 82, con el lanzamiento del F-15E. El E se había fabricado como parte de una nueva convocatoria por parte del Departamento de Defensa con el objetivo de proporcionar tanto al Ejército del Aire como a la Armada un único caza de ataque capaz de atacar objetivos aéreos y terrestres enemigos. Se había diseñado específicamente para poder utilizar tanto un radar centrado en tierra como un radar centrado en aire, lo cual lo convertía en un verdadero multitalento. La diferencia clave entre el E y los modelos anteriores fue el perfeccionamiento de su depósito de combustible y una nueva reducción de peso, lo que permitió al E tener un peso ligeramente inferior al de sus predecesores, sin reducir drásticamente los tiempos de vuelo viables ni la autonomía de combate efectiva. La segunda gran diferencia del E es que, además de los misiles aire-aire que soportaban las variantes C y D, también soportaba una serie de misiles aire-superficie, así como bombas guiadas y no guiadas, incluidas municiones nucleares. En última instancia, el E revolucionó el papel del F-15. Los cazas de ataque ya no tenían que sacrificar su velocidad para conseguir un apoyo eficaz en tierra. Y no solo eso, además, el E supuso un reto para los adversarios de los Estados Unidos, ya que si se detectaba un E en el radar, no había forma de saber si estaba preparado para una carga aire-aire, aire-tierra o mixta. Esta falta de previsibilidad ha sido citada por muchos planificadores militares como una de las razones clave por las que el E es un avión tan eficaz y una de las razones por las que es el último de los modelos clásicos del F-15 que sigue empleando el ejército estadounidense. El E sería la última actualización de la línea F-15 durante algo más de 30 años, hasta que en 2013 Boeing, ahora propietaria de la McDonnell Douglas, anunció un nuevo programa de actualización para toda la flota variante C y D. Esta actualización se denominó F-15-2 y tenía como principal objetivo llenar un hueco dejado en las flotas aéreas por el retraso de los nuevos F-22. En realidad no se conocen detalles concretos sobre los F-15-2, al menos nada seguro. Lo que sí sabemos es que son más rápidos, tienen mayor alcance y pueden llevar armas más avanzadas que sus predecesores. El 2 no es el único F-15 nuevo, ya que en 2021, 50 años después del primer vuelo de prueba de un F-15, Boeing anunció el F-15EX. Este EX es igual de secreto que la versión 2 en cuanto a sus detalles exactos, pero se rumorea que es capaz de alcanzar casi 3 veces la velocidad del sonido, lo que lo convertiría de lejos en el caza más rápido del mundo. También se sabe que el precio de estos nuevos jets ronda los 150 millones la unidad. A pesar de llevar 50 años al frente, Boeing no ha mostrado signos de ralentización y se rumorea que se anunciarán aún más variantes del F-15 en los próximos años. De hecho, en recientes comunicados de prensa han llegado a afirmar que el F-15 se mantendrá como avión de combate apto para vuelo hasta mediados de la década de 2050. Esto lo convertiría al F-15 en un avión de 90 años si realmente alcanza ese objetivo. El primer F-15 entregado a las Fuerzas Aéreas estadounidenses fue un F-15B y se entregó el 13 de noviembre de 1974. El primer despliegue de combate tuvo lugar en enero de 1976 como parte del Escuadrón de Combate 555 y prestó servicio en 7 países: Estados Unidos, Singapur, Arabia Saudí, Qatar, Japón e Israel. El F-15 es uno de los pocos cazas estadounidenses no operados por el Reino Unido, ya que competía directamente con el famoso Eurofighter Typhoon británico, del que por cierto también hemos hablado aquí en Megaprojects. Y el primer derribo logrado por un F-15 fue contra un MiG-21
MiG-25 Jordano en 1979 durante el conflicto árabe-israelí y fue realizado por el as del combate israelí Moshe Melnik. De hecho, las fuerzas aéreas israelíes derribarían más aviones con el F-15 que todos los demás países juntos, derribando a la friolera de 60 aviones diferentes sin sufrir ni una sola baja. De hecho, desde el año 1984 hasta 1988, las fuerzas aéreas estadounidenses estuvieron discutiendo sobre qué más podrían hacer con un avión tan versátil y tan eficiente. ¿Y cuál creéis que fue la respuesta? Pues la misma que tendríamos cualquiera de nosotros si tuviéramos en nuestras manos semejante multimillonaria máquina de fabricar armas: llevarlo al espacio. Habéis oído bien, el F-15 se convertiría en el avión elegido para el programa ASAT, un programa diseñado específicamente para contrarrestar los satélites espías soviéticos. Como parte del programa, los pilotos estadounidenses volarían a los confines de la atmósfera equipados con misiles aire-aire experimentales de largo alcance AIM-135. Una vez allí, verían si podrían establecer una conexión de radar con un satélite en órbita baja terrestre y luego intentar derribarlo. En su mayor parte, este programa fue un completo fracaso. Los misiles rara vez conseguían dar en el blanco y todo el programa causaba un enorme lío político debido a los diversos tratados que prohibían terminantemente la militarización del espacio exterior. A pesar de la prohibición de la SAT en el año 1988, un F-15A, pilotado por el comandante Doug Person, se convertiría en el único avión de la historia de la humanidad en derribar con éxito un satélite. A partir de ahí, el siguiente despliegue del F-15 sería como parte de la operación Escudo del Desierto y más tarde en la operación Tormenta del Desierto. Fue operada tanto por Estados Unidos como por Arabia Saudí durante el conflicto. El F-15 se desplegó para dos tareas principales. En primer lugar, se le encomendó establecer la superioridad aérea sobre la región, algo que se le atribuye ampliamente por haber conseguido 36 de las 39 victorias aéreas de Estados Unidos en el conflicto. En segundo lugar, se encargaría, junto con los equipos de observación en tierra del SAS británico, de destruir los mortíferos misiles Scud esparcidos por el desierto iraquí. En esta tarea también demostró ser mortalmente eficaz. Como testimonio final, en toda la guerra del Golfo solo se perdieron 2 F-15, ambos por fuego terrestre. El último combate importante de finales del siglo XX se produjo en el año 1999 con la operación Allied Force, en la que la OTAN desplegó sus fuerzas para apoyar una zona de exclusión aérea que se había declarado sobre la antigua Yugoslavia y Kosovo. En este conflicto, a los F-15 se les atribuyó el haber dejado en tierra a casi toda la fuerza aérea yugoslava tras la destrucción en un solo día de 4 de sus MiG-29, sus reactores más avanzados. Según las cifras publicadas en 2008 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, los F-15 han sido acreditados en todo el mundo con 104 derribos aire-aire frente a absolutamente 0 pérdidas aire-aire. De por sí solo esto ya es un logro impresionante, pero es que si lo comparamos con el F-4 Phantom, que perdió más de 500 aviones solo en la guerra de Vietnam, el F-15 se convierte en uno de los aviones más extraordinariamente eficaces de todos los tiempos. Entre los años 2000 y 2010, Estados Unidos comenzó a retirar del servicio gran parte de sus antiguas flotas de F-15s C y D, sustituyéndolas por los nuevos F-15-2 mejorados o cazas F-22, cuando estos estaban disponibles, claro. Sin embargo, esto no ha puesto fin al uso del F-15 en todo el mundo, ya que tanto la Fuerza Aérea Israelí como la Real Fuerza Aérea Saudí siguen utilizando el avión de forma proactiva. En particular, los saudíes han desplegado docenas de F-15s para devastar la Fuerza Aérea yemení y han utilizado el avión en Yemen tan recientemente como en 2021. Pero hay un conflicto que ha dominado los titulares a finales del 2022 y principios del 23. La invasión rusa de Ucrania. Como todos ya sabéis, el 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania, cruzando sus fronteras oriental y septentrional y lanzando un ataque desde la Crimea ocupada. Inmediatamente antes de este avance, hubo un catastrófico bombardeo aéreo en Ucrania, principalmente con misiles de crucero, pero también con el uso limitado de helicópteros y aviones a reacción rusos. Los observadores en el momento de la invasión creían que la guerra sería corta y probablemente sangrienta, inclinándose claramente a favor de Rusia. Desde entonces, Ucrania no solo ha logrado resistir durante más de un año, sino que ha demostrado ser igualmente capaz de golpear a Rusia donde más le duele. Como ya os hemos contado en VisualPolitik, un punto clave de la guerra en Ucrania ha sido la ayuda occidental al país mediante el suministro de armas, y precisamente una de las armas que Ucrania ha solicitado con frecuencia es el F-15. Ahora bien, hasta ahora la mayoría de los observadores creen que Ucrania tiene más o menos las mismas posibilidades de conseguir un F-15 que de ganar la lotería. Es decir,
bastante pocas. Claro que Estados Unidos ya ha anunciado que enviará a Ucrania tanques M1 Abrams de última generación, algo que también se creía igualmente improbable. Desde los pilotos atormentados por el anticuado y lento F-4 hasta la cara siempre sonriente de Tom Cruise en Top Gun y posiblemente la necesitada Fuerza Aérea Ucraniana, el F-15 ha sido una fuerza militar constante en los cielos de las zonas de conflicto durante los últimos 50 años. No hay indicios de que este historial vaya a ralentizarse pronto, y con un registro de 104-0 en los combates aéreos es una cosa innegable. El F-15 es un avión que pasará a los libros de historia, y llegados a este punto, turno para vosotros. ¿Llegaremos a ver los F-15 surcando los cielos de Ucrania? ¿Creéis que pueden tener un papel decisivo en esta guerra? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en Megaproject sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.